Bienvenidos a una nueva entrega de Cine a Contracorriente, el programa en el que hablamos de cine de otra manera. La película de hoy es el documental 15M, excelente, revulsivo, importante. Un documental que cuenta las aventuras y desventuras de los participantes en aquella manifestación en Madrid. Lo posible, traer aquí a toda la gente posible y que no se quede solo en la manifestación que ha habido hoy, sino aguantar y crear movimiento y... Lo primero es en la infraestructura, ¿no? Vamos a buscar cartones, vamos a buscar algo para poder pasar la noche, pues si no nos morimos, ¿no? Lo segundo, pues inmediatamente uno, ¿no? Escribamos un manifiesto, ¿vale? Pues venga, el manifiesto, ¿no? Mandarlo por Twitter, hacer una página web. Pero todo iba surgiendo muy espontáneamente, ¿no? En ese momento. Vale, los que no os podéis quedar esta noche a dormir, pero podéis quedar un rato a acompañarnos y hacer fuerza, pues también sois muy bienvenidos, ¿vale? Pues para hablar de esta película contamos hoy con nosotros con Estefan Grueso, cineasta, autor de la película. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y con Patricia Orrillo, periodista y también participante del proyecto. Gracias por estar aquí. Gracias. Al ver la película a uno le viene a la mente esa imagen del cine de otras épocas, del cine del pasado, del cine de determinados momentos de nuestra historia, del cine comprometido, el cine con cierto mensaje político, porque se trata de un documental, es decir, de un retrato de lo que ocurrió, pero es un retrato contado desde dentro. Sí, es interesante que sea el cine de otras épocas, porque en realidad es cine de esta época, porque lo único que hemos hecho nosotros ha sido, desde nuestro punto de vista, porque es una película desde nuestro punto de vista, pero lo único que hemos hecho ha sido salir a la calle y enseñar lo que estaba pasando. La cuestión quizás es que ha cambiado lo que pasaba en la calle, y entonces nuestras calles se han vuelto políticas y nosotros estábamos allí contando lo que pasaba. Es una película muy personal, muy subjetiva. Nosotros, el proyecto fue variando un poco, pero llegado un momento decidimos contar nuestra experiencia personal del 15M. El 15M que nosotros vivimos es una película muy subjetiva, muy personal, pero no hicimos otra cosa que contar lo que pasaba en nuestra calle, en nuestra plaza, en nuestra ciudad. Que es una película muy política, es lo que estaba pasando allí. Porque, eso es cierto, es un punto de vista intensamente personal, pero al mismo tiempo lo que se está viendo es un movimiento que es intensamente político, intensamente común, es decir, una experiencia de mucha gente, vista desde el punto de vista de uno de los participantes, claro. Y sin embargo, la grabación, la mayoría de las imágenes que aparecen, excepto la parte de las entrevistas, son grabaciones de personas que estaban en la calle, no son nuestras. Es decir, nosotros en un punto, por circunstancias que Estefan no tenía la cámara cuando empezó todo lo que estaba ocurriendo en el 15M en la Puerta del Sol, en realidad no tenía imágenes de esos primeros días y hablando pensamos que lo interesante sería utilizar imágenes de otras personas, con lo cual encima es multifocal, es decir, son las imágenes hechas por montones de personas que han decidido ceder ese material al proyecto y nosotros poder a través de esas voces también amplificar su punto de vista, ¿no? De alguna manera es un poco un eco también de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Una experiencia muy intensa para quien la vivía, pero que era intensamente multipolar, intensamente comunal, ¿no? Sí, nosotros, de hecho, cuando empezamos el proyecto varió. El proyecto no es solo una película, son más cosas, pero hablando de la película, nosotros al principio queremos hacer una sola película donde entre todos contáramos el 15M, que era una cuestión un poco quimérica, porque no se puede porque hay muchos 15Ms. De hecho, en Madrid hay muchos 15M y nosotros hemos contado nuestro 15M de Madrid. De hecho, yo he contado incluso mi 15M, que no es exactamente el de Patricia. Muy parecido porque pasamos mucho tiempo juntos, pero no exactamente, ¿no? Entonces, efectivamente, usando las voces de la gente con la que yo conviví, y la gente que sale en la película es mi gente, es la gente con la que yo pasé el 15M, pero hay mucha otra gente. Entonces es mi 15M. Y hay otros 15M. Y aparte de la película, nosotros esas entrevistas y esos materiales los ponemos a disposición de todo el mundo para que quiera pueda contar su 15M. También de ahí usar esas licencias libres y montar esa plataforma que hemos montado aneja al documental para que aquel que quiera pueda contar su 15M y hacer su propia narración, ¿no? Nosotros estamos muy convencidos de este 15M, nos convence mucho, somos muy partícipes, somos muy 15mayistas y queremos que todo el mundo no que tenga derecho, pero que queremos que todo el mundo que quiera pueda narrar, pueda experimentar, pueda contar su 15M. Utilizando los mismos elementos, de alguna manera es un poco aplicarle a la película el mismo principio que vertebró, digamos, el movimiento social del que estamos hablando, ¿no? Bueno, tiene esa ambición de ser algo muy horizontal, ¿no? Es decir, nosotros realmente no hemos hecho una asamblea para diseñar ni el proyecto, ni el documental, el libro que está en proceso, tampoco es que sea una asamblea horizontal. Sin embargo, sí que creemos que muchas personas pueden participar de una forma parecida, aportar materiales, aportar ideas para poner en funcionamiento el documental, el proyecto, y está abierto a la participación. Muchas veces nosotros hemos ido viviendo y sufriendo
casi los mismos problemas que ocurría en las calles con las asambleas y los grupos de trabajo del propio 15M, ¿no? Es decir, queríamos que la cosa fuera una apertura total, una participación total, y eso al final te das cuenta que primero no es funcional, segundo que no todo el mundo puede aportar de la misma manera, porque cada uno tiene sus limitaciones en cuanto a tiempo pues de dedicación o incluso al entusiasmo con el que puede entrar a formar parte del proyecto. Entonces, bueno, que cada uno pueda aportar esto en una medida como subjetiva, ¿no? De que cada uno ofrezca, en este caso el proyecto y en el caso de lo que le ocurría en las calles, a las asambleas o al 15M, con lo que se encuentre cómodo, pues es también es un proceso que hemos vivido como parejo, ¿no? al propio movimiento. De alguna manera habéis trabajado para darle un sentido a la película, para tratar de poner un punto de vista a lo que era, digamos, un caleidoscopio de voces diferentes y de diferentes puntos de vista. ¿Es quizá eso lo que le falta al movimiento político 15M? Muchos comentaristas han dicho que precisamente ese es su principal problema, ¿no? La falta de una unidad de visión y de liderazgo. No lo sé. No, nosotros no somos líderes y nuestra película, desde un principio hemos dicho claramente que no es la película del 15M. Hay muchas películas del 15M, la nuestra es una más. Y no pretende ser la película oficial, ni pretende ser la mejor, ni la más interesante, ni nada. Que resulta que es una película muy central del 15M porque es en Madrid y porque resulta que nosotros, por circunstancias, estamos en la mitad de todo el lío y yo qué sé, y resulta que hemos retratado a la gente que se quedó la primera noche y los que pusieron los toldos y los que decidían muchas cosas porque estaban allí y nosotros estábamos con ellos. Pues sí, pero no, también había 15M en otros pueblos de España, 15M en todo el mundo. Yo reivindico mucho, por ejemplo, el 15M de la gente que no podía estar en la calle porque estaba cuidando a sus familiares. Eso también es 15M. Y eso tiene que tener películas y yo quiero que las hagan. Y nosotros simplemente hemos hecho esta película, que es la nuestra, la hemos hecho con las voces de la gente con las que nosotros estábamos, que resulta que eran muy centrales en lo que te acabo de contar, pero yo reivindico todo ese 15M y yo creo que la gente lo cuente. Y nosotros pues hemos contado nuestro 15M, hemos iniciado este proceso para que todo el mundo, y para invitar a todo el mundo a contar su 15M, hemos facilitado estos materiales, todos los materiales que nosotros hemos usado están disponibles para que lo quiera usar, todas estas conversaciones, nosotros hemos grabado estas 40 entrevistas, de las cuales hemos usado 17, pero todas estas entrevistas, que son de entre media hora y 2 horas, están disponibles en Internet para quien quiera las pueda utilizar. Todos nuestros materiales están en copyleft, esto significa que quien quiera puede reutilizarlos. Nuestra propia película se puede reutilizar, se puede remezclar. ¿Que te parece muy larga? Puedes acortarla. Que tú, por ejemplo, te parece que es un rollo o resulta que tu barrio no sale o tu pueblo no sale, no hay ningún problema. Tú puedes poner imágenes de tu pueblo e intercalarlas en medio. Que resulta que te parecen muy interesantes las imágenes de Madrid, pero las entrevistas no sé qué, quita las entrevistas y pon las tuyas. Todo eso se puede hacer y queremos que se haga. Yo estoy deseando que la gente remezcle la película y haga sus propias narraciones del 15M. Es lo que queremos, que se hable de 15M, ¿no? O sea que nuestra película en sí es lo menos importante. Lo importante es que se hable de 15M y es lo que queremos. 15M, un movimiento político sin líderes, una película sin autor en el sentido convencional, o quizá con una nueva forma de autoría. Son muchas películas, pero nuestra es una sola película, es importante que se hable. Y eso que se ha criticado del 15M es precisamente lo que mejor ha funcionado. Ese que no haya líderes, ese que no haya interlocución, ese que no se sepa, eso es lo que mejor ha funcionado. Así no se ha podido descabezarnos, no se nos ha podido comprar, no se ha podido, que es una cosa poco efectiva, que es una cosa que sí, que discutimos mucho, que pocas alternativas, yo qué sé, ha funcionado perfectamente. Yo me siento muy cómodo en esta estructura, muy nueva para mí, muy nueva para todos. Estas asambleas que parece que no pase nada, ha sido un proceso de educación nuestra, ha sido un proceso de crecer nosotros. El 15M ya ha ganado, nosotros ya hemos ganado, y ha sido el cambio en las personas, ese 15M que no se ve, pero es ese cambio en nosotros que ya hemos decidido ayudar a nuestros vecinos, juntarnos en los barrios. Mientras estamos hablando nosotros, hay gente de la PA que está encerrada ahora mismo en el Sareb, en el Banco Malo, allí luchando por los derechos de sus vecinos. Eso es 15M. Y no crear estas estructuras o crear un partido o crear una asociación legal. Que no. El 15M somos las personas, cada uno que estamos nosotros, la gente que está cuidando a sus niños, la gente que está en su trabajo, la gente que no puede ir a protestar porque no sé qué, la gente... Todo eso es 15M y todo eso ha pasado ya, con lo cual ya hemos ganado. Ahora vamos a ver cómo articulamos y cómo hacemos. Y a lo mejor se hace un partido, o a lo mejor no sé qué. Y eso es lo que no comprenden y eso es lo que asusta también. Yo soy muy optimista con el 15M. Ahora hace falta tiempo para articular cosas, tiempo para ver qué salen. Ahora falta también gente que intente cosas, gente que se equivoque, gente que haga iniciativa, gente también que se salga del plato en el sentido que haga cosas un poco en plan freerider, que no lo sé, pasarán cosas, pero ya hemos ganado. Y ha sido ese cambio que hemos vivido, donde gente como ella, como yo, hemos cambiado, que somos gente que de repente nos preocupamos por nuestro vecino, que somos gente que nos preocupamos por la democracia. O sea, nosotros, la gente del 15M, somos ahora los que verdaderamente nos preocupamos por nuestra democracia. Los que salimos a luchar, salimos a que nos multen, salimos a defender nuestros ideales. O sea, somos unos héroes. Y perdona la vehemencia, pero lo veo realmente así.
Somos la gente que de verdad estamos defendiendo nuestro país y no toda esta gente de traje y toda esta gente con sus estatutos y sus reglas y sus partidos y sus historias, que no hacen otra cosa que un teatro y no hacen otra cosa que defender esta falsa democracia llena de intereses, donde vemos cada día mediante indultos, mediante esta falsa justicia, mediante estas cosas. O sea que nosotros somos la gente que estamos dando el callo en esta democracia. Lo que desde luego siempre quedó muy claro desde el principio y queda muy claro en la película es que el 15M, uno de los componentes más intensos fue la pasión, por supuesto. Pero vosotros que estabais allí, ¿qué dominaba más? ¿La ira o la esperanza? En el nacimiento, en el origen. Yo puedo hablar por lo que yo sentí. Yo lo que sentí esos días fue algo muy difícil de explicar, que es un poco lo que intentamos hacer a través del documental y lo que yo también en la parte que me corresponde del desarrollo del libro estoy intentando. Y es esa conexión con el otro, esa conexión con la persona que tienes enfrente, que da igual cuáles sean sus ideas en términos políticos, da igual si ha votado un partido u otro, da igual qué tipo de vida ha vivido. Es la sensación de que puedes conectar en lo más básico, que es la sensación de podemos estar haciendo algo juntos, que es luchar por lo que creemos que es justo, por una democracia real y no por... no se trata de discutir quién tiene razón o cómo hay que vehicular todo esto, sino que queremos cambiar lo que hay porque vemos que no es lo que queremos. Entonces, en esa conexión con el otro, en esa sensación de ya no estamos solos para hacer cosas juntos, porque cuando estás en casa y te planteas lo que ocurre en la vida, pues a lo mejor no tienes una forma sencilla de ver cómo movilizar esa energía que todos tenemos dentro, ¿no? O esa sensación de no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero no sé qué hacer, pues de repente en esos días para mí fue esa conexión, mirarte en otra persona y reconocerte, ¿no? Reconocer una misma inquietud, una misma ilusión. Era sobre todo esperanzador, desde luego. Yo no sentí la ira, la he sentido en otros momentos, pero desde luego no en aquellos momentos. Para mí fue algo como eléctrico y que no se puede explicar con un... No tiene que ver, no es necesariamente importante que no tenga que ver con la razón, no importa, porque lo que se trataba en ese momento ni siquiera era un objetivo a conseguir, es que ocurrió que nos conectamos. Y luego sí se generaron redes, evidentemente, que tenían que ver con un trabajo objetivo, con una labor de desarrollo, con conexiones de personas con personas. En el origen, la chispa, había un fracaso, ¿no? El fracaso de un sistema, aunque también había un antecedente, y es un antecedente que está muy bien marcado en una de las escenas de la película que vamos a ver a continuación. Uno de los muchos precedentes o comienzos del 15M se dio en Galicia en 2002, cuando la catástrofe del Prestige, el chapapote y los voluntarios. La sociedad civil actuando al margen del Estado, que miraba impasible sin saber qué hacer. En mi caso, siendo esta una de las primeras veces que participé en una labor de tipo voluntaria o comunitaria, y lo reconozco ahora como uno de los comienzos de mi 15M. Pues esta movilización espontánea que se produjo cuando el terrible accidente del Prestige, cuando toda la costa gallega quedó cubierta de chapapote, una movilización que pilló por sorpresa a los medios de comunicación, pilló por sorpresa al gobierno, pilló por sorpresa a todo el mundo, espontánea, surgida de un fracaso, del fracaso del sistema político social de aquel momento para enfrentarse a semejante catástrofe, ¿no? Y es directamente el antecedente más señero, más cercano que se puede evocar a las movilizaciones del 15M. Parte entonces el 15M de un fracaso, surge del fracaso de un Estado, de un sistema, de una forma de hacer las cosas. Bueno, yo creo que quizás yo pensaría que quizás el nexo que tiene más el 15M con el movimiento Nunca Más fue quizás el hecho de unirse la población no en torno a unas banderas ni ideologías, no era todos los que vamos a recoger chapapote somos de izquierda o somos de derecha o somos azules, sino simplemente estamos unidos bajo una situación. En el caso del chapapote es manifiesto que están las playas llenas de mierda y el gobierno, que me da igual quién sea, no reacciona y hay que limpiar el chapapote y vamos todos a limpiar. Y en el caso del 15M es manifiesto que la situación es la que es, hay esta corrupción, pasan esta cosa y tal, y no hacen nada y estamos todos enfadados, estamos indignados y hay que mostrar nuestro descontento y vamos para allá, independientemente que yo sea del PP, del PSOE, de lo que sea. Entonces, ese unirnos bajo una
situación, ¿no? Bajo ese enfado, bajo esa indignación, que es la palabra oficial que se ha usado, ¿no? Pero no bajo esa bandera, pues siempre estamos bajo las banderas, siempre estamos en nuestra trinchera, ¿no? Entonces, ese unirnos bajo esa situación, esa transversalidad, esa cantidad de gente nueva que había, todo el mundo, bueno, no había pasado nunca antes, ¿no? En el sentido que el Nunca Más fue la primera vez que una movilización masiva de voluntarios, pero en el 15M, la manifestación del 15M estaba llena de gente nueva. Era una manifestación donde había un montón de gente que era la primera vez que iba a una manifestación, y yo creo que eso es lo que unía. Esa cantidad de gente nueva que era la primera vez que salía, y ese no alinearse, ese no que era la típica manifestación o la típica movilización donde yo voy con la gente de siempre, mi movilización de siempre, con mi consigna de siempre, sino que es una cosa nueva donde yo voy a reconocerme con gente nueva y a ver qué es lo que surge, ¿no? Y esa virginidad de ese movimiento es lo que creó, pues lo que ha pasado, yo creo. Esto hay que arreglarlo, no sabemos exactamente cómo, pero sí sabemos que no queremos utilizar los mismos sistemas que se han usado hasta ahora, porque esos sistemas están estropeados, ¿no? Todos los sistemas de participación política, de participación social, parece que están contaminados, tocados, averiados, no funcionan. Bueno, es normal también, ¿no? Como toda estructura, supongo que cuando no la actualizas se acaba haciendo puré. Entonces, el problema es que ahora mismo, cuando tú preguntabas antes o estábamos comentando sobre el tema de por qué el 15M no se ha vehiculado a través de un partido político, posiblemente porque no existe un partido político que pueda contener la heterogeneidad que implicaría lo que es, desde mi punto de vista, el 15M, que es algo que no se puede definir, es decir, que cada uno lo puede vivir como quiera y no está dentro de ninguna categoría. Si lo etiquetamos, sí, claro, si etiquetamos lo que es el 15M en los parámetros conocidos o convencionales, pues ya sabemos, ya tenemos definido es lo que es y ya no tiene no está vivo. Sin embargo, el 15M, habrá gente que intente formar partidos políticos, habrá gente que intente hacer agrupaciones, asociaciones, ONGs. Lo que pasa es que las propias estructuras, yo creo que ya no se corresponden con la necesidad de la sociedad, ¿no? O sea, ahora mismo se necesita una transparencia total y absoluta de todo, de todo. Lo que nazca tiene que ser transparente. Y tiene que, ya sea un partido político, ya sea una ONG. Hasta las propias ONG se han quedado también un poco atrás en el tiempo, en términos de como organizaciones, ¿no? Entonces, yo pienso que puede haber partidos políticos, pero tiene que cambiar el concepto. El concepto también en cuanto a qué significa militar en un partido político o en un sindicato. Es decir, si no cogemos ese tejido y lo hacemos nuevo, es decir, no cogemos unas nuevas estructuras, sino que cogemos las anteriores, vamos a seguir arrastrando el mismo cáncer que está dentro de las estructuras tradicionales. Entonces, yo creo que a lo mejor ni siquiera se llama partido político lo que tiene que salir ahora, a lo mejor lo que tiene que salir es otra cosa. En el 15M se intenta que haya siempre mucho respeto por el disenso. Entonces, que eso es una cosa nueva. Yo antes del 15M nunca había pasado tiempo de mi vida, nunca había compartido cosas con gente con la que no estuviera de acuerdo. No, simplemente no lo frecuentaba o no discutía. Uno está en el gueto de su gente, ¿no? Nunca te paras a discutir con la gente con la que no estás de acuerdo. Y en el 15M estamos mucha gente muy distinta. Todos estamos de acuerdo en que queremos mejorar la sociedad y todos más o menos en la misma dirección, pero somos gente muy distinta. Y perdemos mucho tiempo hablando entre nosotros y escuchándonos. Y eso es una cosa que se hace en el 15M, que es una cosa que no se hace en un partido. En un partido, y lo podemos simplificar todos en la imagen que conocemos de la votación parlamentaria, donde hay un señor que levanta dos deditos, entonces todos votan el botón de la derecha y ni se han leído nada, da todo igual, y el que no lo vote le multan. No, en el 15M no funciona así. Y en el 15M admitimos el disenso y nos pasamos toda la vida discutiendo, por eso somos tan coñazos. Y es así, pero es muy importante. Y eso es muy interesante, es lo que dice ella, ¿no? Entonces tenemos que probar y por eso somos tan pesados y por eso yo veo, el tema este del 15M lo veo como una tarea generacional, ¿no? Entonces somos muy pesados y muy pesadas y vamos a tardar mucho en hacerlo. Pero esa es la grandeza que tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no sé. Siempre digo también que yo no sé ni qué vamos a conseguir, ni cuándo lo vamos a conseguir, pero estoy seguro que lo vamos a conseguir. Hay un factor que para mí personalmente es muy interesante, porque yo en aquel momento no estaba en España y seguí todas las manifestaciones y todo el 15M a través de Internet. Vamos a ver una escena en la que el papel de Internet queda muy de manifiesto. ¿Cómo hacer tanto con tan poco? Y esto no comenzó el 15M. Este conocimiento de las redes venía de antes, pero con el 15M se ha multiplicado y acelerado. Respecto a
a lo de las herramientas de internet, comprar el dominio y tal, bueno, eso lo hicimos gente que teníamos ya un rodaje en movimientos sociales, en comunicación por internet, de este tipo de cosas. Todo empezó muy rápido. La cuenta de Twitter Acampada Sol se abrió en la misma plaza en la madrugada del 15 al 16 de mayo de 2011, la primera noche de acampada. Esa misma noche se creó ya un blog provisional y salieron emails desde la plaza a listas de correos, pidiendo ayuda. Pues efectivamente, Internet jugó un papel clave en la organización, en la retransmisión, en la difusión de todo lo que estaba pasando. Yo recuerdo ver las imágenes de la plaza desde Chile, donde estaba en aquel momento trabajando, y emocionándome desde lejos, desde la distancia. Pero la herramienta de Internet no solamente sirvió para que algunos que no pudimos estar, digamos, pudiésemos seguir lo que estaba pasando, sino que sirvió también como herramienta real de organización. Y hasta cierto punto contagió de su carácter transparente, abierto y bastante horizontal al movimiento. ¿Hubo ahí una interacción entre la herramienta y los que utilizabais la herramienta? Y nosotros nosotros hemos entendido las redes. Y una parte de la gente que ha participado en el 15M, por lo menos al principio, era gente que venía del hacktivismo. Y ese mismo día, esa misma noche del día 15, una parte de la gente que estaba en la plaza, de las 50 personas que están en la plaza, son gente que están directamente ya pensando en redes, pensando en listas de correo, pensando en cuentas de Twitter, pensando en cómo contagiar otras plazas. Y en la película se cuenta bien, ¿no? Se cuenta cómo esa misma noche había gente ya pensando en medios técnicos de cómo viralizar eso, que a mí me impresionó mucho, porque yo no soy tan techie, ¿no? Pero ya estaban ya pensando en cómo abrir un blog, cómo hacer esto, reservar una cuenta de Twitter y se nos dan bien las redes, y lo hemos demostrado ya, ¿no? Lo hemos demostrado. Cómo utilizar toda esa tecnología que está ahí para todos, en cómo utilizarla para nosotros, ¿no? Todo eso que los partidos políticos no saben hacer. Los partidos políticos utilizan las redes sociales como si fueran del siglo XIX, las siguen usando como especie de altavoz muy grande. A mí me sirve para tener una cuenta de Twitter y soltar mi eslogan, soltarlo para allá, se entera mucha gente porque tengo muchos followers, pero yo no me doy cuenta que después me pueden contestar, me pueden preguntar, me pueden pedir explicaciones. Bueno, nosotros sí lo comprendemos. Hay una cuestión, por ejemplo, que es la cuenta de Twitter de Acampada Sol, que han hecho una gestión espectacular de ella con lo difícil que ha sido, ¿no? Y lo sabemos, y ha costado. Y hay gente que ha sufrido y le hemos prestado atención y hemos puesto muchos recursos. Bueno, y por supuesto lo hemos usado a nivel logístico, pero también a nivel propagandístico. Bueno, el tema del streaming, por ejemplo, ¿no? Una de las principales reivindicaciones que tenemos nosotros en este país, que es la transparencia, donde yo, por ejemplo, entiendo que en cada despacho oficial debería haber una webcam allí y el concejal de turno debería estar como retransmitida su vida, como en las películas estas, que es que me gustaría ver el despacho del concejal. ¿Que es un coñazo? Pues no lo miro. ¿Que cuando vaya al baño o cuando llame a su señora, que la desconecte? Claro. Pero cuando ese señor concejal reciba cualquier visita oficial, yo quiero poder verla. Porque el señor trabaja para mí, trabaja para nosotros y quiero poder verla. Bueno, pues nosotros nos hemos aplicado el cuento y todas nuestras asambleas, todas las reuniones, todo lo que podemos lo streameamos. Porque además está bien, para que haya transparencia y también para que pueda participar la gente que no puede desplazarse. Porque muchas cosas pasan en Madrid y la gente de Socuéllamos no puede venir, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de tecnología la hemos aplicado tanto a nivel logístico para organizarnos, para transmitir información y tal, como a nivel de transmitir información, ¿no? Es verdad que la gente que estaba fuera, como tú, mucha gente utilizó el que todo estuviera abierto, que todo fuera retransmitido para poder replicar eso en otros países, ¿no? Es decir, utilizar toda esa información que estaba recogido en todas las actas que había de las asambleas, los streamings de las asambleas, todas esas ideas estaban fluyendo y había gente en otros sitios que se sentía muy cercana a lo que estaba ocurriendo. Es un poco lo mismo de reconocerte en la plaza, pero reconocerte a través de unas herramientas que hay gente que las puede ver como frío, pero en realidad han significado una unión entre personas a muchos kilómetros de distancia y en contextos de ciudadanía muy diferentes, y sin embargo poder decir, bueno, pues esto está ocurriendo, vamos a replicarlo. Por ejemplo, ocurrió en Nueva York con la gente de Occupy Wall Street, que incluso hablamos con personas que han estado allí y cómo ellos estaban siguiendo paso a paso lo que estaba ocurriendo y cómo realmente se transmitió el referente de Acampada Sol y la estructura a lo que estaba ocurriendo allí, pese a que su idiosincrasia es diferente de la nuestra, a todos los niveles, ¿no? Entonces, es importante porque cuando se hablaba de globalización hace unos años, para mí la globalización en sí misma no es algo positivo, pero la localización, es decir, lo global y lo local unido en estas redes, que lo permiten las nuevas tecnologías, sí es un avance en términos de movimientos sociales. Es decir, estamos entrando en una era en la que ahora mismo podemos generar un acontecimiento local
para que no solamente gente que esté vinculada con el 15M, sino que sencillamente estén en desacuerdo con los acuerdos que nuestro país está haciendo con Alemania, y puede ocurrir exactamente en todos los países que tenemos alrededor, puedan sumarse a una cosa así. Es decir, esa combinación, creo que sin unas tecnologías y un uso de las tecnologías como el que llevamos haciendo, yo creo que sería imposible, claro. De alguna manera, la gente ahora tiene las mismas herramientas de las que tradicionalmente solo disponían los gobiernos, las grandes empresas, las multinacionales, y cosas como el 15M demuestran que eso ya está empezando a tener efecto en las relaciones sociales. Estefan, Patricia, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un verdadero placer. Este programa, como cualquier otro, puede verse en nuestra página web, en hispantv.com, y a ustedes les veo la próxima semana en una nueva entrega de Cine a Contracorriente.